Amigos de La Neta Noticias, yo soy Meme Yamel. Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Estamos en tiempos complicados, tiempos en donde hay debates por qué deberíamos de hacer aquellos que trabajamos y que percibimos nuestra chuleta al día. El debate crece, la polémica crece. La gente en las calles insiste en salir porque hay que perseguir la chuleta, hay que salir a buscar el ingreso que nos va a dar de comer. Pero esto también ya escaló a los empresarios, aquellos que están buscando algún tipo de estímulo fiscal. Ya dejen ustedes la condonación de los pagos de impuestos, que saben que es inalcanzable en esta administración. Pero estamos hablando de algún tipo de estímulo fiscal, como vendría siendo el ayúdame que yo te ayudaré. Y los empresarios, algunos, se están resistiendo a cerrar sus negocios. Hay gente que, como les digo, no toma ninguna precaución. Esto de la Susana a distancia les vale un soberano cacahuate, pero ya no estamos solamente hablando del contagio, no estamos hablando solamente del coronavirus, no estamos hablando ya de lo que preocuparía, cómo controlar el virus. Estamos hablando del qué va a pasar cuando termine la contingencia. Algunos empresarios empezaron a subir videos en redes sociales, empresarios veracruzanos tomando el video de Hugo López-Gatell, en donde le pedía a la gente que se quedara en sus casas, donde hacía un llamado a las empresas para que sigan pagando las nóminas conforme a la ley, porque estamos ante una crisis y no se puede permitir los despidos, no se pueden permitir los abusos y no se puede permitir exponer a personas vulnerables. Lamentablemente, utilizan este video y lo van cortando en fragmentitos, empresarios, por ejemplo, de Veracruz, en donde dicen, claro, con todo gusto, pero ¿cómo esperan que nosotros sigamos pagando las nóminas cuando tenemos que pagar los impuestos, cuando tenemos que pagar nuestras declaraciones, cuando tenemos que seguir pagando rentas por un mes en donde no se va a abrir? Ese es el gran argumento de algunos empresarios. Pero hay otros, como Ricardo Salinas Pliego, que han dicho, a mí me vale. Nosotros seguimos trabajando. Un discurso muy polémico que se dio hace ya algunos días, pero le seguimos dando vuelta porque ya estamos comparando a este empresario, dueño de TV Azteca, de Grupo Salinas, de Electra, Banco Azteca, etcétera, que se ha puesto un discurso muy diferente al que se esperaría, y más porque, vaya, les voy a recordar que cuando fue la contingencia por la influenza en el H1N1, él fue uno de los empresarios que más dinero se llevó por los spots publicitarios para hablar sobre la contingencia. Estos spots que hacía Felipe Calderón, en donde le pedía a la gente que se quedara en sus casas y en donde se avisaba que las autoridades podrían entrar a hacer inspecciones a sus domicilios. En esos spots, el más beneficiado fue un Ricardo Salinas Pliego. Recibió más de 28 millones de pesos solamente por publicar 48 spots. Nada más. Y eso sin contar las otras cosas que se le pagaron a esta empresa, a este grupo de medios, para brindar la información que en ese entonces se estaba publicando sobre la contingencia. Por eso es importante resaltar que hoy parece que hay empresarios que han dado un discurso muy distinto o que se han exorcizado o no sé, me causa mucha confusión, porque hoy es Salinas Pliego el que le dice a sus empleados, hay que ayudar al presidente, con ánimo y con trabajo, porque la gente pobre se muere de hambre. Incluso en su discurso, ya cuando lo vamos analizando y lo vamos escuchando, dice que, pues sí, es una contingencia, es muy probable que todos nos contagiemos, ¿no? Al menos el 90% de la población se podría contagiar, pero también dice que la inmensa mayoría va a salir bien librada, que muchos podrían ni siquiera sentir el coronavirus en su ser. Pero, ¿qué hay de los grupos vulnerables? ¿Qué hay de estas personas que trabajan en sus empresas, que pertenecen a estos grupos porque tienen obesidad, diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, EPOC? ¿Qué pasa con ellos? Muchos me han escrito en las redes sociales diciendo que lamentablemente siguen trabajando. Y hay un gran contraste, vamos a decirlo, ahora con empresas como por ejemplo Liverpool, Sears, Palacio de Hierro y Suburbia,
que el día de ayer empezaron a emitir comunicados en donde anunciaban que a partir del 1 de abril, o sea, del día de hoy, iban a cerrar sus puertas al público. Personal de Palacio de Hierro nos confirma que ellos seguirán trabajando, pero las puertas van a estar cerradas. Las vendedoras están citadas, vendedoras y vendedores están citados para seguir trabajando al interior de las tiendas departamentales, pero no se va a abrir al público. Y por eso hacemos una gran pregunta, y es la pregunta con la que comienzo y es la pregunta con la que abrimos La Neta Noticias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que las empresas como por ejemplo Electra, Coppel, empresas como Starbucks, por ejemplo, muy polémico, que lo lleva Grupo Alsea aquí en México, empresas como Suburbia, ¿qué deberían de hacer ese tipo de empresas que son muy grandes? Empresas en donde pues hay algunos que siguen operando, que siguen trabajando, pero hay empresarios como un Ricardo Salinas Pliego, que se trepó en un discurso extremadamente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar y más de alguien como él. Pero os voy a poner, antes de que me contesten esa pregunta o de que se la contesten, os voy a poner en un gran contexto. Los tiempos han cambiado. Los medios de comunicación antes, medios informativos, telecomunicaciones, en realidad vivían de ese presupuesto, de ese chayotito que mandaba religiosamente el gobierno federal. Hoy ya no está ese presupuesto, ese exorbitante gasto ya no se realiza. Se sigue pagando a medios, pero de una forma muy reducida. Entonces, lamentablemente, estas empresas ya no tienen esos grandes bolsillos para hacer la balona y poder darse el lujo de mandar a la gente a sus casas con un goce de sueldo. Lo preocupante es que, pese a eso, Ricardo Salinas Pliego, ¿qué le costaría hacer lo que ha hecho un Slim o incluso lo que ha hecho un Bill Gates en Estados Unidos? ¿Qué le costaría a un hombre que durante años ha acrecentado su fortuna, que tiene muchas empresas? ¿Qué le costaría reducir el número de empleados que está operando en sus empresas? ¿Qué le costaría mandar a estas personas que forman parte de estos grupos vulnerables a casa? ¿Qué le costaría mandar a la gente con un goce de sueldo en esta contingencia? La diferencia, mis amigos, la hacemos nosotros. El gobierno federal le ha apostado a la ciudadanía, le ha apostado a la sociedad, porque es aquí en donde se va a controlar la curva, donde vamos a bajar la curva, de mano de nosotros. Pero ¿qué hay de aquellos que están siendo obligados a trabajar y que bien podrían estar expuestos a un contagio? La Secretaría de Trabajo bien podría meter la mano. Marcelo Ebrard dijo que bien se pueden hacer demandas, que incluso pueden recaer en procesos penales si es que alguno de sus trabajadores termina contagiado y fue obligado a trabajar. Pero, ¿qué va a pasar en la realidad? Y más si tomamos en cuenta que Salinas Pliego forma parte de este consejo empresarial del gobierno federal. Ahí se las dejo. Regresamos. Regresamos, amigos, y estamos diciendo las netas. Acuérdense que nos pueden ver en el canal 160 de Total Play, en el canal 79 de Easy. En radio nos escuchan en el 1150 AM aquí en la Ciudad de México, en el 1120 AM en la bonita Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey. En las redes sociales, en La Neta Noticias y también en los distintos canales de distribución que tenemos, The Mexico News y mis propios canales de Meme Yamel. Pero volvamos al tema, ¿no? Al tema que atañe a muchos de nosotros, y vamos a hacer una pequeña comparación, pequeña, diminuta. Empresas como, bien les decía en el bloque anterior, Electra, de Ricardo Salinas Pliego, están obligando a personal a trabajar. Si bien es cierto que el día de ayer anunciaron que ya van a reducir los horarios, que van a reducir el tiempo laboral de cada una de estas empresas y que incluso están implementando protocolos como el cubrebocas, gel antibacterial y la Susana Distancia, medidas que también está implementando Coppel, que también había anunciado, de hecho, hace tiempo. Ellos fueron de los primeros que anunciaron que no iban a correr a nadie y que iban a cerrar establecimientos, que ahora resulta que no es así, simplemente van a reducir el horario laboral y están mandando a las personas que forman parte de grupos vulnerables a casa con goce de sueldo, y a los demás que sí pueden trabajar los van a mantener en las oficinas, pero en un horario reducido y en su sana distancia, como se ha aplicado en estos protocolos, porque forman parte
Al respecto, lo que forma parte de estas actividades esenciales son sus bancos, no tanto las tiendas departamentales como lo es la venta de pantallas, sillones, etcétera. Ellos no forman parte de las tiendas esenciales o las actividades económicas esenciales, pero sí el servicio financiero, como Bancoppel o Banco Azteca. Entonces, se los voy a poner en un contraste con algo que dice Bill Gates, cofundador de Microsoft y cofundador de la fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates en Estados Unidos dijo que lamentablemente el país, la gran nación, el país libre, perdió una gran oportunidad para controlar el coronavirus. Hoy Estados Unidos es uno de los países, más bien, es el país que más contagios tiene y el que lamentablemente no ha logrado aplanar la curva. Y Bill Gates sí ha señalado que las acciones del gobierno no son rescatables, pero que todavía hay una ventanita de oportunidad y propone 3 pasos o 3 estrategias para realizarlo. Antes de proponerlas, establece Bill Gates que lamentablemente esto de tener la economía parcialmente abierta pues podría detonar en muchos más contagios y no es una solución. Él sí le está apostando a que la gente se quede resguardada en casa al 100%, que nadie esté en las calles, sí está apelando a una situación mucho más estricta en cuanto al control del flujo de personal y de la gente en las calles. Pero, como les estoy diciendo, Bill Gates dice que a través de su trabajo en la Fundación Gates habló con expertos y con líderes en Washington y en todo el país y le ha quedado claro que deben de dar 3 pasos. El primero de estos pasos es un enfoque nacional consistente para cerrar. A pesar de instar a expertos en salud pública, algunos estados y condados no han cerrado por completo. En algunos estados las playas aún están abiertas y en otros los restaurantes aún sirven comidas sentadas. Y él dice que esa es una receta para el desastre. Aterricemos aquí en México ese primer paso. Aquí, al menos en la ciudad, Claudia Sheinbaum dice que el 90% de los comercios y los negocios deben de estar cerrados. Está instando a que los servicios de comida sean para servicio a domicilio, para llevar, no en lugares sentados. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de aquellas fonditas o de aquellos pequeños localitos de comida popular? La garnachita, la deliciosa garnachita, la memelita, la gordita, que ellos pues sí podrían dar el servicio para llevar, pero que todavía la gente está llegando ahí a sentarse. Ojo. Otra cosa que también podemos poner en comparación con México es que aquí las playas sí se cerraron. Eso es algo que se confirma ayer en esta reunión que tienen el gabinete personal de la Administración Federal con gobernadores, y en algunos de estos casos, gobernadores como por ejemplo Baja California Sur, gobernadores como Quintana Roo y gobernadores de Yucatán, por mencionar algunos, preguntaron o sale de la duda de alguno de estos estados de qué hacer con las playas, porque la gente sigue yendo a las playas. Olga Sánchez Cordero, que encabezó esa reunión, les dijo puntualmente que no hay opción. En la conferencia de las 7, que para todos es la novela de las 7, porque esto sí lo seguimos diario, en nuestra novela de las 7, encabezada o protagonizada por Hugo López-Gatell, el doctor que ha robado corazones con su sonrisa sanadora, dicen que efectivamente es un protocolo que ya está. En México sí hay una declaratoria de emergencia sanitaria y por lo tanto no se permiten reuniones superiores a los 50, aunque ya se habla de 25 personas. No se esperan reuniones superiores a las 25 o 50 personas. Entonces es importante detallarles esto porque obviamente aquí en México sí se están cerrando las playas. Los gobernadores de los estados en donde hay playas, donde el turismo es la fuente de ingreso, están empezando a emitir estos comunicados. Empezaron con algunos videos hablando de que lamentablemente pues van a tener que cerrar, y eso lo hemos comentado, ha mermado en la economía del país. El turismo solamente representa, solamente el 8.7% del PIB, entonces sabemos que va a ser una de las actividades económicas más afectadas, y más en estos tiempos de Semana Santa. Pero vamos a regresar ahora, comparemos con el siguiente punto de Bill Gates, cosa que en Estados Unidos es diferente. Si les estoy dando esta comparativa, es que en Estados Unidos, como dice Bill Gates, aún no han cerrado playas en algunos estados siguen operando al 100%, mientras que aquí en México sí hay un decreto para cerrar las playas, para que no me vengan, ¿no? Porque luego andan diciendo que no es cierto. Otra cosa
que pone Bill Gates sobre la mesa es que el gobierno federal necesita intensificar las pruebas. Muchas más pruebas deben de estar disponibles y deben de agregar los resultados para poder identificar rápidamente a los voluntarios potenciales para estos ensayos clínicos y saber con confianza cuándo es el momento de volver a la normalidad. Hay ejemplos como Nueva York, en donde recientemente amplió su capacidad a más de 20,000 pruebas por día. Y en el último punto, dice Bill Gates, que se necesita enfocar una base de datos. Hay que enfocar los esfuerzos en esa base de datos para desarrollar tratamientos y una vacuna. Los científicos están trabajando a toda velocidad en ambos, tanto en los estudios clínicos como en las bases de datos, y que eso derivaría en la posible vacuna. Pero mucho antes de que el fármaco que se ha mencionado, que es la hidroxicloroquina, fuera aprobado como un tratamiento posible para el coronavirus, las personas comenzaron a acumularlo, lo que hoy está dificultando encontrarlo para pacientes con lupus que lo necesitan para sobrevivir. Por eso es la urgencia, porque no podemos quedarnos nada más con que hay medicamentos que ya existen que podrían tratarlo, que es a lo que le ha apostado el gobierno de Donald Trump. Lo que se necesita es realizar ensayos clínicos y buscar una posible vacuna. Pero vamos a ponerlo otra vez en la perspectiva de México. Aquí en México ya ha informado Hugo López-Gatell, este doctor mágico, nuestro Doctor House mexicano, que se están haciendo 3 ensayos, ya hay esta probabilidad de hacer 3 ensayos aprobados por la COFEPRIS. Se está buscando que se apruebe el 4º para buscar el tratamiento adecuado, porque aquí en México la intención es aplanar la curva, tal vez alargarla más, porque es mejor tener casos prolongados a tener casos saturados en corto tiempo, y dentro de esto pues es ganar tiempo para una posible vacuna. Ahí está la comparación, pero eso no es todo, porque también aquí en México, mis amigos, vienen cosas importantes desde los estados y hasta el gobierno federal. Regresamos. Ya regresamos, amigos, y en esta recta final, como les dije, todavía hay más información sobre qué ocurre en los estados. Uno en particular que hemos seguido muy puntualmente por su estrategia medio rara es Jalisco. Y no quiero decir medio rara porque esté equivocada, pero sí parecería que al menos en Jalisco el gobernador está buscando colgarse medallitas, y es que este no es el momento. En la conferencia de prensa mañanera teníamos a un Andrés Manuel diciendo que no es tiempo para ocurrencias y hacía un llamado a los gobernadores, en particular a pregunta expresa de algún periodista para el estado de Jalisco, pues que no optaran por ocurrencias, que no quisieran empezar con estos delirios de héroe o estos complejos napoleónicos, como le hemos llamado muchas veces, pero que tienen que hacerle caso a los expertos. Y el problema, por ejemplo, con Jalisco, como se los hemos ido informando puntualmente a mis amigos que me escuchan en Guadalajara, es que empezó con que las pruebas rápidas. Se gastó un dineral en las pruebas rápidas que tuvieron que cancelar, que porque el proveedor les quedó mal. Pero resulta y resalta que antes de eso, el proveedor pues ya había tenido algunas fallitas, y al menos países como China estaban diciendo que estas pruebas rápidas iban a generar más falsos positivos que realidades. Entonces, cuando ven a otro país, Alfaro se da cuenta que otro país cancela las pruebas rápidas, pues es cuando dicen que hay un problema y que el proveedor les quedó mal porque no tenía los reactivos suficientes, y va y pruebas rápidas que según están buscando más. 2. El gobernador de Jalisco también dijo que se va a endeudar, ya incluso lanzó una licitación para ver qué institución financiera le va a dar los más de 1,000 millones de pesos que está buscando para afrontar el coronavirus. Mientras otros estados han optado por poner hospitales inflables como Hidalgo, o incluso, creo, si no estoy mal, Guanajuato, han optado por esta estrategia de poner hospitales inflables y por buscar atender buscar más espacios para atender más personas. Hay otra situación que está ocurriendo al margen, y viene esta reconversión de hospitales. Acuérdense que dentro de los planes del gobierno federal está la de empezar a reubicar a algunos pacientes en otros hospitales y dejar hospitales exclusivos para atender coronavirus, lo que también ha desatado que muchas personas empiecen a comentarnos que hay cosas ocurriendo en los hospitales. Lamentablemente esto es real. Hay contagios. Hugo López-Gatell ya estaba corrigiendo en la conferencia de ayer a las 7 que efectivamente el caso de Coahuila sí hay enfermos que fueron contagiados, y son
médicos y enfermeros del IMSS. Y él avisaba que probablemente el contagio se había dado en una consulta exterior, pero ayer rectifica y dice que no, que todavía están investigando el origen del contagio, pero sí hay enfermeros y hay doctores del IMSS en Coahuila que ya dieron positivo para coronavirus, lo que ha complicado mucho esto porque pues ya son pacientes, ya no son nada más los doctores, ahora son pacientes. Esa situación se empieza a ver en otros hospitales, lo entendemos, nos parecería natural, porque estamos hablando de pocos insumos que apenas se van a comprar, que si los ventiladores, que si los respiradores artificiales, que si los cubrebocas, apenas estamos en esta parte de la adquisición que va a ser de forma directa para evitarnos problemas y para evitarnos tardanzas. Vamos a buscar que sea de esa forma, o al menos así lo dice el gobierno, pero otra cosa que me preocupa es que hay medios en donde pues ya le están dando el aplauso a Jalisco. Empiezan a decir, o al menos el gobernador dice que la estrategia que ellos implementaron en Jalisco ha funcionado y ya se están colgando medallitas cuando la situación se torna bastante complicada. Acá Alfaro manda un mensaje en redes sociales en donde está exhortando a los jaliscienses a que respondan al reciente llamado del gobierno federal para iniciar una nueva etapa de aislamiento social, pero dijo que sus estrategias habían funcionado, como la Universidad de Guadalajara, que disminuyó el ritmo de números de contagios a la mitad que en el resto del país, y ha comparado esta situación con otras entidades como la Ciudad de México o el Estado de México, en donde la velocidad de contagio fue de 2 a 4 veces menor respectivamente. Pero yo les voy a pasar el siguiente dato. El asunto es que el mapa del coronavirus en México no es tan alentador como quisiera el gobernador de Jalisco, ya que al menos ahí esa entidad está en el tercer lugar de los estados con más contagios. La primera es aquí, la Ciudad de México, con 234 infectados. El Estado de México le sigue con 149 y luego tenemos a Jalisco con 94. De ahí sigue Puebla con 81 y luego Nuevo León con 71 infectados. Si vamos bajando, luego tenemos a Yucatán con 49 infectados, Tabasco con 48, Quintana Roo con 47, luego tenemos Aguascalientes con 36, Baja California con 35, Querétaro con 29, Veracruz 27, Sinaloa 27, San Luis Potosí 25, Michoacán 21, Hidalgo 19, Sonora 17, Baja California Sur 17, Oaxaca 14, Guerrero 13, Chiapas 13, Tamaulipas 8, Durango 7, Chihuahua 7, Morelos 7, Nayarit 6, Zacatecas 6, Campeche 5, Tlaxcala 4 y Colima con 2. Esta es la información confirmada hasta la conferencia de prensa de ayer de Hugo López-Gatell. Por eso se los estamos diciendo, porque el panorama no está para ponerse medallas. Los gobernadores hoy no están para ponerse medallitas, están para que trabajemos todos juntos, para que de la mano de la ciudadanía y con los recursos del gobierno estatal y gobierno federal se saque este tema para adelante. Sabemos que vamos a salir para adelante, pero hay que buscarlo más. Esperamos todavía información porque el domingo Andrés Manuel López Obrador va a rendir su informe trimestral y ahí va a presentar un plan de estímulos fiscales en donde se está adelantando que se va a ver la forma de apoyar a las personas con los pagos de luz, con los pagos de servicios, y se habla de prórrogas en algunos pagos de servicios básicos e incluso hay un tema con el SAT. Se habla también, Ricardo Monreal ha mencionado puntualmente que están en diálogos con los bancos para poder postergar los pagos de créditos, que de todas formas los bancos ya empezaron a implementar estrategias por sí mismos, empezaron a aplicar programas para que los deudores, las personas que tienen créditos en sus instituciones, pues comiencen a ver la forma de que sean diferidos o que se aplace estos pagos de créditos. Pero lo que sí me resulta importante es que dentro de las estrategias que posiblemente se presenten el domingo está la suspensión del buró de crédito. Entonces, esta es información que vamos a seguir confirmando porque hasta el domingo se nos dirá cuál es la estrategia económica y estos estímulos fiscales que tanto han pedido los empresarios, pero que también sirven para el mexicano de a pie. Yo soy Meme Yamel y esto fue La Neta Noticias. Ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Sigan bien pendientes de nuestra información, suscriban a nuestros canales de redes sociales y no le cambien porque volverán a ver televisión aquí en Acústica y escucharán el radio también en Acústica Radio. Adiós.